17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Le damos gracias a Dios porque Él siempre se preocupa sobre nosotros. Y en realidad es muy impresionante qué tan vulnerable somos nosotros. Y en realidad es muy requerido siempre confiar y necesitar de nuestro Señor Dios. De tal manera vamos a repasar unas historias que hemos leído en la Biblia de enfermos que han sido sanados. Quiero que vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a leer sobre una historia de un hombre necesitado. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos a leer Marcos 10, 46. Y es así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que Bartimeo había leído Jeremías 17:14. Él había entendido que este señor que se llamaba Jesús no era como cualquier. Había oído las historias, pero estaba con la convicción que él estaba conmovido por Dios. Entonces, él dice Jesús, hijo de David, pero esta frase, hijo de David, no era cualquiera, porque el hijo de David indicaba que era el Mesías, el que había prometido. Él estaba diciendo: yo sé que tú eres el Mesías, el que Dios ha prometido desde el principio de tiempo. Él había entendido un poquito más que la mayor parte de gente que estaba alrededor de él. Entonces, continuando, dice 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Quiero hacer una pausa ahí en este momento. ¿Cuántas veces le llamó a Jesús? 2 veces. Déjame hacerle la pregunta. ¿Tú crees que la primera vez no lo había oído Jesús? Jesús supo que estaba ahí antes que Bartimeo estuviese en ese lugar esperando. Siempre se me ha hecho muy interesante cómo Bartimeo tuvo que suplicarle. Y es a veces que he podido analizar que es casi como requerido para aquellos que tienen un poquito más conocimiento, un poquito más fe, que se aferran a Él y se acercan más y más y más para suplicarle sobre nuestras necesidades. Porque había gente que le había pedido nada más una vez: Jesús. Y si vamos aún menos, había gente que ni le había pedido.
Había una circunstancia que Jesús se le acerca a un hombre que estaba cerca había una piscina que había el rumor que si se movía un poquitito era porque un ángel lo tocaba. Y si el primero que se metía se sanaba. Entonces había muchas personas de enfermedad físicas que se acercaban, se estaban ahí por si acaso se movía el agua para poder ser sanado. Jesús se le acerca a él y empieza a conversar con el hombre, y Jesús es el que le pidió a él: ¿quieres ser sano? Y el pobre hombre no entendía con quién estaba hablando. Jesús, hijo de David, el Hijo de Dios. Y le contestó algo muy raro: sí, quisiera ser sano, pero no tengo nadie que me mete a la piscina. No entendía completamente la circunstancia que se encontraba. Que Jesús, el doctor de doctores, el creador de todo el universo, estaba presente delante de él. Y aquí Bartimeo, que tenía un poquito más entendimiento y que le suplicó una vez y luego dos veces, por fin Jesús le contestó. Hay razones por la cual Jesús permite algunas cosas, ¿cómo se dice? Extraños que ocurren. Extraño en la manera que posiblemente le llamamos a Dios y Él se espera un poquito para contestar nuestras oraciones. Pero podemos ver aquí, si continuamos a leer, por qué Dios le permite. Y vamos a continuar a leer un poquito más y luego lo vamos a explicar. Versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quiero que recuerden ese arrojando su capa, ¿okay? Porque vamos a regresar a esa parte. Pero se levantó y vino hacia Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Como si no supiera Jesús. Aún así le preguntó. Porque el hombre definitivamente era ciego. No era difícil para entender a alguien que no sabía por dónde iba. Pero aún así Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En este momento vemos que lo que hizo el sanamiento hacia el hombre fue la fe. Fe es lo que debemos de tener. Si hablamos en términos humanos, es el pago monetario hacia Dios. Dios no le importa cuántos dólares, pesos pudieras tener. Él le importa cuánto fe pudieses tener. Y en este momento, si quieres ser sano, tienes que tener fe. Y Dios permitió que el pobre Bartimeo gritase, ¿verdad? Y le pidieron que todo el mundo le dijeron que se callase, que se callara, que nadie, imagino que lo hicieron bien rudo. Cállate, no te quiero oír el maestro. O sea, tienen asuntos más importantes que oírte. Y viendo aquí que es muy posible, se ha comentado que el pobre Bartimeo se encontraba en el piso porque alguien lo había empujado, porque se levantó y vino a Jesús. Podemos ver que le fue muy duro para poder acercarse a Jesús, pero aún así no se dio por vencido. Y Jesús permitió esto para que todo el mundo
estando allí y aún nosotros leyendo esta parte pudiéramos dar cuenta qué tanto fe y perseverancia debemos de tener. Y cuando demostramos esta fe y perseverancia, resultará en nuestro sanamiento. Porque mucha gente simplemente quiere dar un poquito, quiere pedirle suavecito. Pero hay que pedirle a Jesús vez tras vez por el sanamiento. Y Dios nos sanará. Porque Él es fiel. Quiero dar un contraste con otro hombre que se encuentra previamente a esta historia, que muchos de nosotros igualmente conocemos. En el libro de Marcos igualmente podemos ver en el versículo 17, podemos ver que Jesús había pedido que los niños vengan hacia Él, porque el reino de los cielos se compone de niños, y al menos que seas un niño, no podrás entrar en el reino de los cielos. Entonces, este hombre, que se le llama joven, notó algo muy diferente a este maestro, a este rabino que se encontraba aquí, porque no a cualquier se le acercaba a los niños, pero los niños lo veían y se acercaban hacia él, porque tenía una cara de paz, de amistoso, alguien con quien pudieras venir y hablarle sobre todo. Y se acerca en el versículo 17 así, de esta manera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Podemos ver aquí que el joven rico, que se nos ha indicado aquí, el joven se hinca hacia él. ¿En qué circunstancias nos hincamos delante de una persona? Cuando sea alguien importante. Este joven había entendido que esta persona era muy importante, porque se vino hacia él, y los judíos no se hincaban a la gente, ¿verdad? Porque era entendido que no se le debía adorar a nadie menos Dios, pero se le hincó porque sabía que era alguien muy importante. Continuando, dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como era un maestro, entendía que él sí le podía explicar algo más, porque había hecho cosas grandes, y Dios definitivamente se encontraba a él. Versículo 18 dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ok, so uno cuando lo lee, inicialmente como que parece, ¿será que Dios está diciendo que Él no es bueno? Al contrario, Él quiere que entienda este joven que si Él está entendiendo que Él es bueno, no es casualidad, porque el único que es bueno es Dios. Entonces en ese momento Jesús le está tratando de entender al muchacho que Él es Dios, que no es cualquier persona que está delante de Él, sino Dios. Versículo 19 dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué hizo Jesús? Le amó. Jesús se llenó de compasión hacia este muchacho. Definitivamente Jesús notaba que este muchacho era sincero. Este muchacho, por supuesto, había cometido pecado, pero estaba tratando de mejorar su carácter para poder
ser digno delante de Dios. Y aquí en este momento vemos que Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Quiero notar algo muy importante antes de explicar por qué le pidió que vendiera todas sus cosas, pero quiero simplemente notar que ahí dice, y tendrás tesoro en el cielo. Jesús no dijo que vende todas tus cosas y te vas a mantener pobre. Dice, no, en realidad estás invirtiendo porque serás rico en el cielo. Nota que no le está diciendo que, pierda todo lo que has adquirido, sino es más bien como que invierte en lo que es bueno en el cielo. Ahora, en este momento, vemos que Jesús le pide algo fuerte, ¿verdad? Porque no es muy fácil vender todo lo que tienes, y aún más, si tienes mucho, peor, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hemos sudado y trabajado muy duro para todo lo que hemos podido conseguir. Y en este momento vemos que el joven había conseguido mucho. El versículo 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó? Se fue el joven. Este joven parece que entendía que este era un hombre importante, Cristo, pero no había completamente entendido que era Dios, el creador del universo, el omnipotente, el omnisapiente, que podía conseguirle cualquier cosa que deseaba, aún así la salvación. Y Dios le pidió que hiciera algo y dijo que no. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros hemos visto que Dios nos ha pedido algo y le hemos dicho no? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema aquí no era que él tenía riquezas. No es malo tener posesiones, muchas posesiones. El problema es que él confiaba en sus posesiones. ¿Ok? El problema es que él amaba sus posesiones aún más que el Dios Todopoderoso. Y en este momento debemos realizar, ¿qué será que nosotros amamos más que a Dios? Y después de eso, este joven aún todavía no entendía que él estaba enfermo. Él estaba igualmente enfermo como Bartimeo. Sí, posiblemente podía ver, podía caminar, podía tocar, tenía todos sus sentidos, pero aún así se encontraba enfermo, porque todos nosotros hemos cometido pecado y nos encontramos en un estado de pecadores. Pero la única manera para poder curarnos es Jesucristo. Amén. Y él no entendió que él necesitaba tanto ayuda así como Bartimeo. Bartimeo tenía, ¿qué es lo que tenía? Decía que arrojando su capa. Vamos a ver la diferencia de lo que era la capa de Bartimeo comparado a las posesiones, ¿verdad? Cuando Jesús le llamó,
Su capa era su única posesión, era su sábana, ¿verdad? Le ayudaba para quedarse, para dormirse, para quedarse caliente cuando estaba frío, ¿verdad? Le ayudaba tapando el sol. Todo lo que es, y su única posesión, lo arrojó. ¿Ok? Lo arrojó completamente, porque Jesús le había dicho, ven. Bartimeo le entendió. Bartimeo entendió que él necesitaba de Jesucristo. Pero el joven no lo entendió. Y debemos de entender por qué. Porque Bartimeo entendió no en confiar en sus posesiones, porque no tenía muchas posesiones. Pero el que había sido muy bendecido por Dios, había confiado en sus posesiones. Y ahí se quedó. Hermanos y hermanas, no confiamos en sus posesiones. Y que recordamos que estamos enfermos igualmente con Bartimeo y que tenemos una necesidad de Jesucristo, nuestro sanador. Ojalá que podamos confiar en Él completamente, y si Dios nos pide algo, que lo hagamos. Porque qué triste será oír que el Dios Todopoderoso, que nos puede dar cualquier cosa, lo rechacemos. Pero en lugar sería mejor aceptar y ganar completamente todo, que es la salvación. Que Dios os bendiga. Amén.